que Coppich considera que a los 12 el dibujo ya no evoluciona mucho más desde un punto de vista evolutivo, Entonces, analiza igual el dibujo de un niño de 12 años que uno de 18. Bien, pues Coppich lo que hace es hacer una investigación con miles de niños de cada una de las edades. Y entonces establece que a los 5 años los niños dibujan, se espera que dibujen una serie de indicadores. Por ejemplo, ¿qué son los indicadores? Pues se espera que a los 5 años un niño sea capaz de dibujar la cabeza, sea capaz de dibujar el cuerpo, sea capaz de dibujar las extremidades, sea capaz de dibujar los ojos, la boca y un par de piezas de ropa. A los 6 incorpora nuevos elementos, a los 7 nuevos elementos. De forma evolutiva, lo que tarda más en aparecer es las articulaciones, el perfil y todo lo que son 2D. Bueno, no, las piernas en 2D aparecen antes. No sé si son las fosas nasales, las orejas. Bueno, esto, si os interesa, yo le pasaré a Mar, tengo unas copias del método Coppich para que lo podáis ver. Entonces es un método muy fácil para aprender a empezar a interpretar dibujos. Porque Coppich se dice, a los 5 años los ítems esperados son estos. Si aquel niño presenta menos ítems, quiere decir que hay un retraso evolutivo. Y lo que es más interesante todavía es que este método, el método Coppich, hace una correlación con otros 3 de inteligencia, WIS y otro montón de test. Con lo cual, yo una vez he hecho el DFH de Coppich, me da una puntuación. Es muy fácil, porque solamente te dice, tienes que ver esto, esto y esto. Si tienes esto, el niño está en su puntuación. Si tiene menos, tiene una puntuación negativa. Y si tiene más, una puntuación positiva. Entonces, hay una correlación entre el valor que te da el test de Coppich y el test de inteligencia. Y entonces, y además está validado. Entonces te ahorras, yo nunca he pasado un Coppich, hay un test de inteligencia. Bueno, en la facultad hay nunca más. Porque además luego cuando tienes mucha práctica, con un vistazo tú ya ves si aquel niño tiene una inteligencia normal o un retraso. Cuando has visto miles de dibujos, enseguida se ve. Bien, pero también nos dice, nos habla de su autoimagen, qué concepto tiene de sí mismo, cómo se ve, de esto nos habla el dibujo. Nos habla también de su mundo simbólico, cómo ve las cosas, cómo ve a las personas, cómo se relaciona con ellas, sus filias, sus fobias, el estado emocional, obviamente, cómo se relaciona con el entorno, cómo se relaciona con su familia, qué valora, cuáles son sus miedos, que decíamos antes. Todo eso aparece en el dibujo. Aunque el niño y la niña obviamente no son conscientes de esto. Hay indicadores que nos hablan de temores, nos hablan de miedos, ahora los veremos. Y si tú le preguntas directamente, ¿qué representa esto? Te dice otra cosa. Porque son proyecciones inconscientes. Vale. Entonces, esto es una pregunta que siempre aparece y ya últimamente ya lo incorporo. ¿Qué hay de diferente entre el dibujo infantil y el dibujo adulto? Es lo que os decía antes. El niño está en evolución, la persona adulta ya tiene una personalidad conformada, aunque por suerte también estamos en evolución, pero es distinto. El niño actúa de forma espontánea, es lo que os decía antes. En el adulto influye la voluntad y el gusto estético. Tanto el dibujo infantil como el dibujo adulto representa aspectos conscientes y aspectos inconscientes. Se puede interpretar de la misma manera, pero aquí obviamente vamos a hablar del dibujo infantil y luego yo soy experta en interpretación del dibujo infantil. He interpretado miles de dibujos de niños. De dibujos de adulto lo he hecho igual que lo podéis hacer vosotros, o bueno, cualquier persona que estás en un café con amigos y uno te dice, oye, esto,
interprétame el dibujo, pero profesionalmente no lo he hecho nunca. Vale, los tipos de test a través del dibujo, ya los hemos visto. El test de la figura humana, que es el DFH, que nos habla tanto de cómo está evolutivamente ese niño y sus aspectos emocionales. Ítems evolutivos, ítems emocionales. El test del árbol. Luego tenemos el test de la familia, el test de la casa y el dibujo libre, que agrupa todo lo demás. Bueno. A ver, antes de empezar, es importante el material. El material. Yo suelo aconsejar para empezar a trabajar, bueno, y es lo que yo utilizo, papel, folios DIN A4, lápiz del número 2, ahora os digo por qué, goma y maquineta, no colores. Lápiz número 2, ¿por qué? Porque el lápiz número 1 es mucho más blando, y entonces queda la línea mucho más negra y es difícil, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia, es difícil saber si es que aprieta mucho o la línea es resultado del grosor del lápiz. Igual que si es un número 0, que el lápiz es mucho más duro, queda mucho más clarito y puedo pensar que no aprieta, y a lo mejor está ahí apretando mucho. Entonces, lápiz número 2, especialmente cuando empezamos. Así no hay duda. Colores no. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Porque la sombra es muy representativa. La sombra nos habla de conflictos. Entonces, en el dibujo libre sí que podemos utilizar o dejar que utilice color, pero en el resto de dibujos no nos conviene. Luego os mostraré algún ejemplo. Porque la sombra nos indica ansiedad, indica conflicto. Entonces, si le dejamos lápices de colores, ya no sabemos si es sombra o es que está coloreando. Entonces, por lo pronto, solamente en el dibujo libre, el color. Luego otra cosa. Los lápices, los folios, conviene, ya os lo explico todo por si alguien se anima. Conviene ponerlos en la mesa en esta dirección, en diagonal. ¿Por qué? Porque estando así, el niño puede interpretar esto, pero también puede interpretar esto. Y tiene un significado distinto. Si los ponemos así. Entonces, se puede interpretar esto o ahora no sé cuál he hecho, esto o esto. No le indico cuál es la forma. Entonces, tiene un significado distinto. El papel, bueno, viene más adelante, pero es igual. El papel en horizontal me habla, es como si fuera una foto. El niño me dice, esto es lo que me pasa, esto es lo que hay. Es como si fuera una instantánea del momento. En cambio, esto es un relato. Esto es como si fuera un vídeo. Esto no es una foto, esto es un vídeo. Aquí hay una historia. Aquí no. Aquí hay una instantánea. Entonces, habitualmente el dibujo del árbol y de la persona adopta esta forma. En el 99% de los casos. Bueno, lo digo al azar, lo del 99%. Pero quiero decir casi siempre. En cambio, la casa depende. La casa varía más. Pero la familia y el dibujo libre, donde hay relaciones, ocurren cosas, el 90% de las veces adopta este formato. Entonces, luego veremos que después de la representación es interesante también dedicar un rato a que el niño nos explique el relato, que lo verbalice.
Entonces, si no tenemos mucho tiempo, es mejor que dediquemos ese tiempo que tenemos a preguntar sobre los dibujos que tienen este formato, porque aquí hay mucho contenido. En cambio, aquí lo único que va a hacer es describirnos lo que hay. ¿Sí? Bien. Evitar interrupciones. Es importantísimo, porque distrae la atención. Entonces, tenemos que procurar o asegurarnos de que no haya interrupciones. Estar atento a cualquier incidente que pueda influir en el estado anímico del niño o de la niña. Suele ser frecuente que están dibujando y de pronto se acuerdan de que tienen que ir al lavabo, dónde está mi mamá, me puedo levantar, Entonces es muy importante que nos fijemos qué está dibujando en ese momento. Porque esa distracción momentánea de lo que nos está hablando es de ansiedad. Ahí aparece algo que lo incomoda, lo inquieta. Y entonces empieza a moverse, se levanta, se quiere ir al baño. Entonces nosotros, que vamos a estar al lado con un blog, tomamos notas de esas incidencias. Tomamos nota de las incidencias. También de si borra. Es otra incidencia. Porque cuando borra significa lo mismo, que ahí hay algo con lo que le incomoda, que le puede inquietar. Entonces borra. Tener presente cuál es la consigna que diremos para pedir los dibujos. La consigna es fundamental. Entonces, ¿cuáles son las consignas? En el caso del dibujo de la figura humana, le diremos, hazme una persona. No le vamos a decir si queremos que dibuje un niño, una niña, no. Le vamos a decir que nos dibuje una persona. Y si es muy pequeño, tiene 3 años y tenemos dudas de si el concepto personal lo entiende, le podemos decir, dibújame un niño o una niña, un señor o una señora. ¿Por qué? Pues porque normalmente se suele dibujar el sexo con el que el niño se identifica, o la niña. Esto no tiene que ver con el deseo sexual. Una cosa son las identificaciones y otra cosa es cuando esa persona sea mayor, pues cuál es su deseo sexual es otra cosa. Pero es interesante el tema este de la identificación. Luego, en el de la familia, no hace falta que le digamos, dibújame tu familia. Simplemente con que digamos, dibújame la familia, obtendremos el mismo resultado. Y es más suave. Porque a veces, sobre todo el niño que tiene cierta consciencia de problemas o se siente mal, si le dices, dibújame tu familia, podemos crear una actitud defensiva. Decir, no, mi familia no. En cambio, si le digo, dibújame la familia, es mucho más suave y el resultado es el mismo. La familia. El árbol, pues un árbol, dibújame un árbol. Y el dibujo libre, pues dibújame lo que quieras. Puede ser que os pregunten, por ejemplo, en el dibujo de la figura humana, ¿te puedo dibujar a ti? Respuesta, sí, como tú quieras. El árbol, ¿tiene que ser un árbol concreto? Como tú quieras. ¿Puedo dibujar tu familia? Como tú quieras. Que dibujen lo que... O sea, la respuesta es siempre lo mismo, como tú prefieras, como tú quieras. Decimos la consigna con claridad. Y mientras ese niño o esa niña están dibujando, nosotros estamos al lado tomando notas de las incidencias, de lo que ocurre. Hay gente a la que le preocupa estar al lado tomando notas y me dicen, bueno, pero es que si me pregunta que qué hago, es como si estuvieras haciendo algo extraño, ¿no? No pasa nada. Sobre todo los adolescentes, los niños pequeños no preguntan nunca.
Los adolescentes pueden preguntar.